objetividad y por tanto que nadie se llame engaño. No voy a jugar un papel así de falsa objetividad intentando ponerme equidistante de los problemas y de las opciones. Voy a decir lo que pienso y a las conclusiones a las que he llegado después de analizar con mucha gente y aprender de ellos muchos datos de la realidad. Joder, no es que no ha tenido ningún partido en los 33 años de Venezuela, y lo que va a pasar si las encuestas se confirman el día 20 es que el Partido Popular va a reunir el mayor poder que ha tenido ninguna fuerza política en nuestro país desde que hay democracia, porque tiene la mayor parte de los ayuntamientos, la mayor parte de los gobiernos autonómicos y va a tener una holgada mayoría, parece, en el Parlamento español y va a formar gobierno con mayoría absoluta. Pero esto se hace, y esto también es un dato muy importante, yo quiero ser claro, a ver si me podéis interrumpir, si algo no queda claro, nos paramos a ver si lo vemos mejor. Digo, esto se va a hacer en un momento que hay una especie de gran distanciamiento de la política, de profunda decepción ciudadana, donde estamos todavía viendo y viviendo ese movimiento de protesta cívica que es el movimiento de los indignados, el 15M, que llena y llena las plazas y periódicamente moviliza a miles y miles de personas. Yo he tenido la suerte de vivir las dos últimas movilizaciones importantes del 15M en Barcelona y puedo asegurar que era un caudal de gente por las calles que no podéis hacer una idea. Es decir, no eran como las manifestaciones que tenemos por aquí, eran 200.000 personas recorriendo las calles principales de la ciudad, diciendo cosas que hasta ahora no se habían oído, y que es una gran impugnación, una gran contestación a todo el orden político, social y económico en el que estamos. Cuando hace unos días el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, ha hecho una encuesta para ver cómo estaban los españoles, qué pensaban de su partido, de los dirigentes, nos hemos encontrado con que los dirigentes políticos que tienen más opciones para ganar las elecciones, que Rajoy y Rubalcaba, no reunía ninguno de ellos el 30% de simpatía de los electores. Es decir, que había un profundo rechazo, distanciamiento, desafección, dicen los analistas electorales, de la clase política. Incluso se prevé que estas elecciones vaya a bajar el número de votantes y pueda ponerse en torno al 65%, 70%, va a estar más bajo que otras elecciones. Digo, tenemos por tanto todas estas circunstancias extraordinarias. Elecciones dentro de 5 días, cambio de gobierno, grave crisis, fuerte contestación social. Vamos a ver un poco qué podemos hacer con todo esto para entender algo. Y vamos a empezar diciendo que no es fácil entender. No es fácil entender lo que está pasando. Leí una frase ayer o anteayer de George Orwell, un escritor famoso que murió, que decía que hay que hacer un gran esfuerzo, hay que luchar mucho por ver lo que tenemos delante. Es decir, no es fácil. Las cosas incluso que están aquí delante de nosotros, no es fácil verlas y entenderlas, no es fácil. ¿Por qué no es fácil ver las cosas y entenderlas si están ahí delante? Pues porque nosotros construimos nuestras ideas no con los datos de la realidad que recibimos, que siempre son parciales, inmediatos, sino con los relatos, con las interpretaciones que nos apropiamos y hacemos nuestras. Es decir, todos tenemos un relato de lo que ocurre. Más explícito menos, pero funcionamos a partir de ese relato, es decir, de cómo nos contamos a nosotros mismos y a los demás qué es lo que está ocurriendo. Pero eso el relato que nosotros hacemos no se deriva exactamente de lo que pasa a nuestro alrededor, sino de cosas que nos llegan y que se instalan en nuestras cabezas, conversaciones, informaciones, imágenes. Me acuerdo que viviendo en el extranjero, un día pregúntale un telediario y veo que hay una señora, un telediario en Francia, una señora que sale y dice que ella iba a votar a la extrema derecha en su pueblo. Y le pregunta al periodista, ¿y por qué va usted a votar a la extrema derecha? Y dice ella, porque hay mucha inseguridad. Dígame usted qué tipo de inseguridad hay.
Dice, porque hay muchos extranjeros y nos hacen la vida muy peligrosa a la gente. Dice, pero si usted vive en un pueblo donde no hay ni un solo extranjero, ni un solo extranjero. Ese señor pasaba la vida en un pueblo donde no había inmigración, no había extranjeros. Pero esta señora veía la televisión y estaba asustada. Aunque ella nunca le había pasado nada y en su pueblo no había ningún extranjero. Lo cual no quiere decir que se le hubiera pasado nada, pero es que no había ninguno. La semana pasada salieron unas cifras publicadas que decían ¿cuánta televisión ven los españoles? ¿Sabéis cuánta televisión vemos de promedio los españoles? Bueno, pues este mes de octubre hemos visto por cabeza, si distribuimos el tiempo con las personas, 246 minutos al día de la televisión. Es decir, 4 horas y 6 minutos por persona delante de la televisión. Pensar que hay mucha gente que no ve la televisión. Por ejemplo, los internautas, hay varios millones que están todo el día con el ordenador y tal, y se pasan también muchas horas delante del ordenador, no suelen ver la televisión porque una pantalla le quita a la otra. Y hay mucha gente que no le interesa la televisión y no la ve. Pero hay unos millones y millones de ciudadanos que ven mucha televisión. Deben de ver muchísima. Porque no solo se quedarían ya con las 4 horas 6 minutos, sino con la parte de los demás que no ven la televisión. 5 o 6 horas. Incluso, os diré más, la mayor parte de los españoles, pero en esto somos iguales que otros ciudadanos de otros países, recibimos nuestra información política por la televisión. Es decir, lo que dice la televisión es nuestra fuente principal de información política. Es decir, básicamente construimos nuestras ideas y nuestros relatos, esto que decíamos, también oímos la radio, vemos los periódicos, pero la fuente principal de información es la televisión. Es decir, vamos a ver, los medios de comunicación son fundamentales a la hora de que nos hagamos una idea de lo que estamos viendo. Bueno, pero hoy vamos a hablar de elecciones y calidad de la democracia. ¿Por qué hablo yo de los medios de comunicación? Hombre, porque es una cosa importante hablar de los medios de comunicación. Porque determinan en gran medida lo que finalmente pensamos y hacemos. ¿Y a qué responden los medios de comunicación? ¿Quiénes son los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación no son un espacio neutral tampoco. Es decir, ni siquiera son un espacio plural. Es decir, no están todas las ideas y todas las tendencias y todo el mundo representado allí, sino que existen unos que son públicos y otros que son privados. La mayoría son privados. Los públicos, bueno, mantienen ciertos equilibrios y más o menos calidad de sus programaciones. Según mucha gente y algunos informes y algunas opiniones, la televisión pública española ahora mismo es bastante equilibrada, bastante plural. Le han dado algunos premios y tal. Según la gente del PP es muy secada y apoya al gobierno y tal. Todos los demás medios son privados, es decir, tienen un capital que es propietario de los medios. ¿Y quién es el propietario de los medios? Podemos preguntarnos. Bueno, pues las grandes empresas y los grandes bancos. De todos los medios, los propietarios son las grandes empresas y los grandes bancos. ¿Eso qué significa? Pues significa que de alguna forma esos medios no pueden ir contra sus propietarios. No van a permitir sus propietarios que se haga un discurso que no coincida con sus intereses. No van a permitir que se hable mal de los bancos, que diga que roban o que están estafando a la gente. Y eso sirve para las televisiones, para la radio y para los periódicos. Los periódicos ya sabéis que no hay público, todos son privados. Por ejemplo, alguien puede pensar que El País es un periódico de izquierdas. Alguien dice, El País es un periódico de izquierdas. Y El Mundo, el ABC, de derechas, ¿no? ¿Quién manda en El País? ¿Alguien sabe quién manda en El País? ¿De quién es propiedad del País? Titularmente de la familia Polanco, aparentemente. Pero las empresas que se sientan en el Consejo de Administración del Grupo Prisa, que es el propietario del País y la cadena SER, y de algunos otros medios, pues son SACIR, Vallehermoso, Banco de Valencia, Abengoa, Armani, Adolfo Domínguez, Altadi, Vodafone, Iberia, etcétera, 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 y el Banco de Santander. Es decir, estos son los propietarios del país. Todos estos juegan en bolsa, tienen grandes intereses, no van a permitir nunca, el país critica al PP, nunca van a permitir que el país se salga de un cierto discurso. Es decir, no van a permitir que haga una verdadera, con libertad e independencia, una crítica de lo que ocurre realmente.
Y eso vale para todos los medios. Se dice que 2 de cada 3 noticias que llegan a cada uno de nosotros provienen de una fuente controlada por un gran banco. Es decir, los bancos están detrás de ellos. Son los que lo financian. Por tanto, ¿podemos fiarnos realmente de esos medios? Es decir, ¿podemos pensar que son plurales realmente y reflejan opiniones de todo tipo? A lo mejor tenemos... Claro, la democracia no solo uno forma sus ideas con lo que llega por los medios, sino que, pues además, tiene una clase política. Hay unos políticos que se organizan en partidos, se presentan a las elecciones y que nosotros votamos, y ahora son estos que vamos a votar dentro de unos días. ¿Cómo son el sistema de representación política en España? Esto es muy importante. ¿Cómo es el sistema de representación política? Bueno, pues es una democracia, como digo, tiene ya un poco más de 3 décadas, que se organiza a partir de lo que es la Constitución y las leyes que organizan la vida política. La primera cuestión fundamental es el tipo de partidos que tenemos. ¿Qué partidos son? Los partidos son partidos de masas, es decir, hay miles y miles y miles de personas en los partidos. ¿Qué tipo de partidos son? Pues son partidos que representan, que tienen encuadradas en sus filas a muy poca gente. Puedo dar un dato si queréis. Todo lo que estoy diciendo lo puedo ilustrar con muchos datos. Que algunos los daré y otros no hacen falta, pero si lo queréis, lo buscamos. Por ejemplo, la afiliación a los partidos en todo el periodo democrático, entre las personas mayores de 18 años, en España está entre el 2,3% y el 3,5%. Es decir, que en el mejor de los momentos, el 96,5% de los españoles no están encuadrados en un partido político. Es decir, ¿qué son los partidos políticos? Pequeños aparatos, decimos nosotros pequeñas oligarquías. Oligarquía, la palabra oligarquía quiere decir el poder de unos pocos. Pequeños aparatos, pequeñas oligarquías que monopolizan la vida política. Un poco, pero se lo quedan todo. Es decir, es un sistema nuestro que llamamos partitocrático, es decir, que todo el poder está en los partidos. Entonces los partidos eligen a los miembros del Consejo del Poder Judicial, eligen a los del Consejo de Radio y Televisión Española, eligen a no sé qué, eligen todo, y siempre están ellos. Es decir, es un sistema muy oligarquizado, es decir, de pequeñas élites que tienen todo el poder político, todo el poder político. Y los ciudadanos no tocamos bola. La única bola que nos tocar es ir a las elecciones cada X tiempo a echar el voto. Porque el tipo de democracia que tenemos nosotros, a diferencia de otros países, no cuenta con los ciudadanos habitualmente para casi nada. Y eso es cosa de los políticos. Tienen el monopolio de la vida pública, los representantes políticos. Pero eso no tendría por qué ser así. Es decir, los ciudadanos podemos opinar de muchas cosas y podemos participar en muchas cosas y tomar decisiones y ser partícipes. Pero el modelo político no nos quiere. Al modelo político español, a la democracia española, los ciudadanos les sobran. Sí, son algo que está ahí solo para venir de vez en cuando a legitimar todo con su voto. Pero no, inmediatamente después del voto ya te puedes ir y ya te llamamos dentro de 4 horas. No queremos que estés en nada más. Por ejemplo, existe la posibilidad de consultar a los ciudadanos. Consultar. ¿Y vamos a hacer un referéndum para consultar algo? Si contamos el referéndum de la reforma política, aquel que se hizo hace mucho tiempo para ver si el franquismo dejaba paso a la democracia, hemos hecho 4 referéndums en estos 33 años. 4 veces se ha llamado a la gente a preguntarle algo. Pues se puede hacer consultas de ámbito local o autonómico. ¿Cuántas veces se os ha preguntado a vosotros a lo largo de vuestra vida? Ya sois mayorcicos. ¿Cuántas veces se os ha preguntado a alguien qué es lo que pensáis, qué queréis? ¿Se os ha invitado a tomar decisiones en algún sitio? Bien. Entonces, tenemos este modelo de organizaciones políticas. Pero claro, además existe otra cosa que es el poder del dinero. El poder del dinero. El poder del dinero es muy poderoso, el dinero es muy poderoso, es muy importante. Hemos dicho que los bancos controlaban los medios, las empresas controlan la propiedad de los medios. Bueno, estas empresas, ¿cómo son estas empresas y cómo están organizadas? Bueno, estas empresas las hay de dos tipos. La pequeña empresa, el autónomo, la pequeñita empresa y las grandes empresas. Vamos a ver ese encuentro
algún dato que me parece importante para que tengáis clara un poco la estructura de las empresas de nuestro país. Vamos a ver si la encuentro, porque a lo mejor ni la encuentro. Bueno, y sabemos que la mayor parte de las empresas son pequeñas. Estas empresas pequeñas son... Pues no lo tengo, me parece que me lo he dejado por ahí. La mayor parte de las empresas son pequeñas, pero son el 90 y tantos % de las empresas son pequeñas empresas, pero solo tienen el 60% del empleo del país. El otro 40% corresponde a las grandes empresas. Esas grandes empresas son las que tienen realmente el poder económico. Esas empresas están todas, la mayor parte de ellas recogidas en un ranking que lo he muchas veces decir que es eso del IBEX 35, que son las que cotizan en bolsa y son, digamos, donde están el listado de las empresas más importantes del país. 35 empresas que son las más fuertes, las que más dinero tienen. Tienen el 40% del PIB español, que parece que reúnen entre ellas, del producto, de toda la riqueza española, el equivalente a 40% de toda la riqueza española. Bueno, pues estas empresas tienen algunas características. Por ejemplo, ¿qué características tienen? Pues en los consejos de administración de estas empresas, se sientan pues entre un 10 y un 15% de políticos. Es decir, si miráis, por ahí buscáis la lista, veréis que casi todos los exministros, González y Aznar, y de ahí para abajo todos, casi todos los exministros y expresidentes están en el consejo de administración de una empresa, de gas natural, de no sé qué, todos están sentados, y muchos más. Es decir, la lista es larguísima. Es decir, no me la he traído, pero la lista no podéis imaginar, prácticamente todos los que podéis imaginar están sentados en una de las empresas del IBEX 35. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, estos políticos han sido ministros, sus secretarios o presidentes del gobierno, y son personas que tienen mucha ascendencia en sus partidos. Es decir, quiere decir que hay una conexión entre el poder económico y el poder político muy clara, que la vemos ahí en el IBEX 35. Es decir, vemos que el gran poder económico sienta a su mesa a los políticos porque quiere tenerlos cerca e influir en ellos a la hora de tomar decisiones. Esto es un dato que es importante que retengamos. Todas estas empresas, por ejemplo, la mayor parte de estas empresas tienen sedes en paraísos fiscales, es decir, son empresas que eluden al fisco español, a la hacienda española, y tienen, pero estos datos son conocidos, es decir, no, son conocidos pero no divulgados, son conocidos por los investigadores, pero no los encontráis todos los días en los periódicos, porque los periódicos no pueden ponerlo, pero se sabe, por ejemplo, se sabe, puedo daros algún dato para que sea más preciso esto que estoy diciendo. Por ejemplo, por cierto, el 37% de las empresas del IBEX 35 pertenecen a 20 familias en España. Por ejemplo, se sabe, según la revista Capital, que el BBVA, el segundo banco más importante de España, tiene 27 sociedades conocidas en paraísos fiscales. Pero todos, la mayor parte de estas empresas, la mayor parte, tengo más datos por ahí, pero no hace falta abrumaros con datos, tienen, ¿qué están haciendo? Evitan pagar impuestos, poniendo la sede de su empresa en un lugar donde no se pagan impuestos y se hace un funcionamiento opaco donde la hacienda no puede entrar. El ejemplo último, más claro, ha sido este caso que a lo mejor habéis oído, a lo mejor no, es el caso del señor Botín, es decir, el hombre más rico del país, el presidente del Banco de Santander. Este señor acaba de abrir un expediente hace unos meses a Hacienda y le ha obligado a pagar a la familia Botín 200 millones de euros a la hacienda pública por el dinero que han detectado que tienen en Suiza. ¿Cómo se ha sabido que tenía Botín dinero en Suiza, que lo tiene su familia desde el final de la Guerra Civil? Porque los suizos han visto obligados a darle a los franceses una lista de defraudadores y se les coló una lista de españoles. Esa lista no se ha hecho pública, el gobierno francés la pasó al gobierno español y el gobierno español ha negociado con esos capitales su regularización, pagándole lo que sea. No sabemos cuánto dinero tiene en Suiza Botín,
ilegalmente, defraudando, pero sí sabemos que ha tenido que pagar 200 millones. Imagínate la cantidad que tiene que tener. Este señor, digo, este señor es el propietario más importante, su banco, del grupo Prisa, que con el grupo Vocento se reparten el 50% de la comunicación española. El grupo Vocento es el BBVA, el socio capital. Decía, pero no vamos a hablar de la unión, sino de la connivencia, de la estrecha relación entre el poder político y el poder económico. Es decir, no son dos poderes que estén separados. Y hemos visto que tampoco es mediático. Entonces, en un país donde el poder mediático, el poder político y el poder económico tienen lo que llamarían los expertos en el lenguaje curioso que usan, un exceso de proximidad. Es decir, que están tan cerquita que se la guisa que se las comen. ¿Qué consecuencias puede tener eso para nosotros? Pues muy negativas, queridos amigos, muy negativas. ¿Cómo se ven estas consecuencias negativas de esta proximidad entre los poderes? Pues mira, podemos mirarla mirando las condiciones de vida en las que vivimos y por qué estamos como estamos. Y ahora hablaremos de otras cosas que tienen que ver con la calidad de la democracia. Pues vamos a ver. Desde los años 80, en el mundo está en marcha lo que se llama la revolución neoliberal. Es decir, hay un periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 hasta 1980, donde los estados occidentales, Estados Unidos y Canadá en el hemisferio norte de América y en Europa, la Europa occidental, y Japón, en Asia y Corea, donde, digamos, básicamente Europa y Estados Unidos son los años de mayor prosperidad. Los años donde se genera una gran cantidad de riqueza, por supuesto, expoliando al resto del mundo. Es decir, no nos olvidemos nunca que nosotros los europeos, nosotros los occidentales, hemos vivido mucho mejor que todos los demás porque les hemos ido quitando todo lo que hemos podido desde el siglo XV, materias primas, no sé qué, todo lo que hemos podido les hemos ido quitando. Y hemos vivido mejor a costa de ellos también, claro. Bien, decía que hasta el año 80 hubo una gran producción de riqueza y una gran distribución de esa riqueza. Fueron años donde las sociedades eran bastante más igualitarias, es decir, los que más tenían y los que menos tenían, las distancias entre ellos no eran tan grandes. Existían, obviamente, pero los ricos no eran tan ricos y los pobres no eran tan pobres. Es el momento de las sociedades del bienestar, es el momento en que en Europa se construyen las sociedades del bienestar. Esto que digo de el estado del bienestar, al que nosotros, los griegos y los portugueses, los que ahora estamos más jodidos, perdón, llegamos muy tarde, por cierto, porque teníamos dictaduras militares y nos tocó llegar muy tarde. Nosotros llegamos en el año 75, los portugueses en el 74 y los griegos en el 67, no sé cuándo llegamos, o 70 y no sé qué, 71, no me acuerdo. Es decir, nosotros llegamos muy tarde, pero lo que llegamos a ese mundo de las sociedades del bienestar y nos queríamos incorporar a ese club donde las sociedades tenían libertad e igualdad y había derechos para la gente y se vivía más o menos bien. Bien, eso ocurrió hasta los años 80. A partir de los años 80 llegan al poder en el Reino Unido Margaret Thatcher y en Estados Unidos el señor Reagan y ponen en marcha una revolución. Se ha dicho que esta era la revolución de los ricos contra los pobres. Es decir, los ricos habían decidido en ese momento, a través de estos dirigentes, que ya estaba bien de tanto igualitarismo y que ahora les tocaba a ellos y que tenían instrumentos suficientes como para hacerse más ricos. Entonces se pone en marcha esto que se llaman las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales son básicamente pues, aquellas que dicen que hay que desregular, en la sociedad, desregular el mercado, hacer que el capital pueda fluir con libertad en todas direcciones y sea libre para especular y para moverse y hay que recortar los derechos de la gente. Porque los trabajadores, las clases populares, tienen muchos derechos y eso va contra el funcionamiento del sistema. Y para que el sistema funcione, necesita que no tenga mucha carga, ni mucha carga de impuestos, y entonces empiezan a bajarle los impuestos a los ricos, además de liberar desregular para que los capitales puedan funcionar, pero también a contener y a rebajar las condiciones de lo que llamábamos los estados del bienestar. Y empieza la erosión de los estados del bienestar. Esto es muy claro, es decir, los datos
están todos por ahí, es decir, cómo los ricos, desde el año 80 para acá, más o menos los 80, según qué países, según qué momento, han aumentado mucho su riqueza, y cómo los sectores que tenían menos dinero en las sociedades se han hecho cada vez más pobres. Es decir, ha aumentado la desigualdad social. Voy a daros algún dato para que se vea esto claro. Por ejemplo, vamos a ver si tengo una aquí a mano. Lo puedo incluso decir referir a España. En Estados Unidos, con esto que decíamos de los medios, acabo de leer una cosa que me ha hecho mucha gracia prepararme los datos para venir. Es que de pronto hacen un programa en televisión que se llamaba Tierra de Libertad, Hogar de los Pobres, en la televisión pública americana, y entonces empieza a decir que en Estados Unidos hay mucha pobreza, mucha gente que vive muy mal. Y de pronto hay un shock en la opinión pública. Porque la opinión pública de pronto no sabía esto. La gente pensaba que su país era más justo. Pensaba, por ejemplo, que los ricos tenían el 60% de la riqueza y eran más o menos el 20%. Y los datos reales que este programa enseña a los americanos es que el 10% de los americanos tienen el 90% de la riqueza del país. Entonces la gente dice, ¿pero esto qué es? Y de pronto la gente no sabía esto en el país donde vivíamos, y decía que no es fácil enterarse de donde uno vive. Vamos a ver un poco los datos de España, para que veáis, es decir, cuál es la situación ahora mismo en España. Quiero decir, ahora mismo en España, cuando los ricos se han hecho más ricos, ahora, y los pobres se han hecho más pobres. Por ejemplo, ¿cómo está distribuida la riqueza en España? Los datos son de 2002 porque es el último estudio completo de análisis de rentas. Y dice, el 25% de los hogares más pobres en España, una cuarta parte de los hogares, pero poniendo en esa cuarta parte los más pobres, tienen el 2,1% de la riqueza del país. Apenas el 2% de la riqueza de España. Esa la tienen el 25% más pobre. Si juntamos el 50%, es decir, la mitad de la población, y ponemos en un lado los que tienen menos y en otro lado los que tienen más, en los que tienen menos llegan al 13,2%. Tienen un poco más de 13% de la riqueza del país. Y por tanto, el otro 50% tiene el 87% casi. 50% del 87%. Si ponemos el 75% más pobre y ya dejamos en el otro lado, pues ya esos tienen el 34,7%. Y el 90% de los más pobres, si juntamos el 90% de los que menos tienen y dejamos solo el 10%, el 90% tiene el 58%, algo más de la mitad. En España, que es más justo que Estados Unidos. Y el 10% tiene el 41,9%. Este es el país que tenemos. Entonces, es un país muy desigual, muy desigual. Y que en estos años, desde los años 80 para acá, específicamente en los últimos años, desde los 90, es un país donde lo que se llama la renta del capital y los beneficios empresariales han aumentado y las rentas del trabajo han disminuido. ¿Sí? El conjunto del dinero que se reparte en los asalariados ha bajado en el conjunto de la riqueza del país. Y en cambio, el dinero que los ricos tienen ha aumentado mucho más. Y uno dirá, bueno, pero esto sería cuando gobernaba la derecha, porque la derecha hace estas políticas. Cuando llegó a la izquierda, esto dejaría de pasar. Esto dejaría de pasar, es decir, los socialistas se supone que lo que hacen es distribuir, ¿no? Por lo menos lo dicen, distribuir la riqueza. Bueno, vamos a ver cómo han distribuido los socialistas la riqueza en estos últimos años, en España. Mira, aquí lo tengo. Vamos a ver, para saber, bueno, los resultados son estos que os acabo de dar, pero para distribuir la riqueza un gobierno, ¿qué instrumentos tiene? Solo tiene un instrumento fundamental, que es pues, la política fiscal, es decir, los impuestos que recoge el Estado, se supone de los que más tienen, y que luego los distribuye en función de las necesidades de los que menos tienen, en fin, intenta hacer un cierto, equilibrar esta estructura de clases más o menos desigual, ¿no? Para eso está el Estado en medio, para distribuir. Bueno, ¿qué ha pasado en la etapa de gobierno del señor Zapatero? Omito la de Aznar, porque es más catastrófica todavía. Hagamos la de Zapatero, que es lo que se reclaman de izquierda. Pues en la etapa de Zapatero, la participación de los impuestos en la riqueza del país ha pasado del 38,5 al 34,7. Es decir, los impuestos han aportado al gobierno, al Estado, 4 puntos menos de riqueza. Es decir, hemos cobrado menos impuestos. Ahora, se supone que los socialistas han cobrado más impuestos, pero los socialistas resulta que han cobrado menos impuestos. Entonces el mundo al revés, menos impuestos.
Por ejemplo, el IRPF, que es el impuesto de la renta, que paga casi todo el mundo que tiene trabajo, nómina, pasó sobre la riqueza del país de representar un 12,9 en 2007 a un 9,6 en 2009. Es decir, los ingresos de la renta, que son los impuestos directos y lo que crean más justicia, que van por tramos de renta, tú pagas más en función de lo que tienes. Por ejemplo, nosotros hemos bajado el tipo máximo, es decir, lo que pagan los que más tienen, solo al 45%. O sea, el más rico del país, como mucho, pagaría el 45% de lo que gana. Que es uno de los niveles de impuestos altos más bajos de Europa. El impuesto de sociedades, el impuesto que pagan las empresas, el gobierno Zapatero lo bajó 5 puntos, del 35 al 30, pero el tipo real que se llama, es decir, lo que realmente pagan los empresarios que tienen por este impuesto, está en torno al 20, lo que tiene muchos trucos para eludir pagar impuestos. Zapatero eliminó el impuesto del patrimonio, ya lo sabéis, el impuesto que ahora quiere recuperar, ha dicho en la última etapa esta, el impuesto de aquellos que tenían propiedades. Pues ese impuesto, propiedades, ¿quién tiene propiedades? ¿Quién tiene grandes propiedades para pagar esos impuestos? Seguro que ninguno de los que estamos aquí, no preocuparos. Ninguno de los que estamos aquí. Había que tener como mínimo 120.000, en la época que funcionaba 120.000 euros. Hace ya un puñado de años, cuando lo quitaron, 3 o 4 años, 5 años. Ahora, la reforma que han hecho, hay que tener 700.000 euros para empezar a pagar. Podemos estar tranquilos que no nos va a afectar. Y lo mismo ha pasado con otros impuestos, como el impuesto de sucesiones, es decir, cuando uno le pasa a sus descendientes, digamos, sus herederos, sus propiedades. Ese ha sido siempre un lugar donde los estados, en la época de la socialdemocracia progresista que equilibraba los estados, ahí hacía pagar impuestos. Entonces, cuando el rico quería dejarle las propiedades a su hijo, o a su hija, o a quien fuera su descendiente, tenía que pagar por hacer eso bastante dinero. De una manera el Estado de ir recuperando dinero donde estaba para poder luego hacer políticas de bienestar social, la seguridad social, el paro, las pensiones, etc. Bueno, todo esto, quiero decir, en la etapa del gobierno que se suponía que iba a hacer la de redistribución, hemos visto que no la ha hecho. Ahora llegamos a un proceso electoral y lo que dice el partido que va a ganar es que por supuesto no va a subir los impuestos, no va a subirlos, incluso los va a bajar. ¿Eso qué va a significar? Claramente significa que el Estado va a tener muchos menos recursos para hacer políticas sociales y que obviamente quien va a dejar de pagar los impuestos van a ser los que tienen mucho dinero. Porque, fijaos bien en esto, el impuesto que nos van a subir, os lo adelanto ya porque va a ser así, y ya hago aquí de profeta, me atrevo a hacer de profeta, nos van a subir el IVA. El IVA lo tenemos ahora mismo, lo subió el gobierno Zapatero del 16 al 18, y este gobierno lo va a subir enseguida que entre Rajoy, no lo dice, pero enseguida que entre Rajoy, porque Rajoy no dice nada, pero ya lo oiremos. En el momento que entre Rajoy va a subir el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto que pagamos todos por igual, en función de lo que consumamos, y que ingresa bastante al Estado. El 2% de todos los consumos es mucho. Es un impuesto que ingresa mucho dinero, pero lo ingresa de manera desigual, de manera injusta, porque pagamos todos por él, tengamos o no tengamos. Y los ricos, porque quieran consumir mucho, pueden consumir hasta cierto punto, pero más allá de un punto no consumen. El dinero lo cogen, lo meten al banco o juegan en bolsa, pero no consumen, no pueden estar consumiendo indefinidamente. Es decir, por tanto, los impuestos que van a subir, estaremos en una nueva etapa de regresión fiscal. Ya ha dicho el PP que los impuestos no los va a tocar, pero ya veréis cómo toca esto. ¿Por qué va a tocar los impuestos? Ya un pequeño excurso dándonos una información que os puede interesar. Pues por una razón elemental y sencilla. La Unión Europea le exigió a Zapatero, en unos días oscuros, que no sabemos qué pasó y cómo fue, pero que sí sabemos que el Zapatero que salió con un discurso vino al Parlamento exactamente el 12 de mayo y dijo: señores, lo que eran las líneas rojas que no iba a pasar esta política ya no sirve, ya las vamos a pasar todas. Y entonces a los funcionarios nos bajaron el 5%, congelaron las pensiones, hicieron no sé qué, hicieron todas estas cosas que eran todo lo contrario que estaba diciendo el Partido Socialista que iba a hacer. Eso representó un recorte de 15.000 millones de euros. Pensad en esto conmigo: 15.000 millones de euros tuvo el Estado que ajustarse con la excusa de la deuda. Luego, si queréis, hablamos de la deuda. Con la excusa de la deuda, Europa le exigió a España un recorte de 15.000 millones. Y ya vimos las consecuencias cuáles eran. Lo estamos viendo ya, todavía estamos viendo.
decir, cómo están todas las administraciones con los 15.000 millones estos de Marras. Fíjate cómo están. Bien, pues a lo mejor no lo sabéis, pero yo lo digo. Hace tres días, la Comisión Europea le ha dicho a España que en el año 2012 tiene que bajar otros 15.000 y en el año 2013 tiene que bajar 25.000. Es decir, estos son datos publicados en la prensa y nadie puede negarlos, nadie los niega. Hemos sufrido un recorte de 15.000 millones. Lo que nos viene encima son dos más, hasta 40.000 millones, que serán 15.000 y 25.000. Eso es lo que va a gestionar el gobierno de Rajoy, que tiene menos sensibilidad social. Imaginaos la que se nos puede venir encima. Es decir, pensar la que se nos va a venir encima en el año 2012-2013. Porque desde luego nos va a afectar a todos nosotros. Nos va a afectar a todos nosotros, con toda seguridad. Bien, estábamos hablando de calidad democrática y yo me he ido por los cerros de Úbeda. Vamos a ver. La calidad democrática, claro, vamos a dejar este escenario de los impuestos y la deuda, ya que luego podemos volver a él y vamos a ir a otro sitio. Vamos a ver qué va a pasar, qué puede pasar el domingo, cuando vayamos a la urnas. El domingo puede votar más o menos gente y puede votar mayoritariamente al PP, después al PSOE y después a nosotros, ¿no? Los siguientes partidos. Si el PP saca el 45% de los votos de las personas que van a votar, los que vayan a votar, quiere decir más o menos que va a hacer un gobierno por mayoría absoluta con aproximadamente un tercio de los ciudadanos españoles, apoyado por un tercio de los ciudadanos españoles que tienen derecho a voto. Y ese gobierno que va a tener un poder tan amplio, solo tiene detrás el voto de 1 de cada 3 ciudadanos con derecho a voto. Pero el sistema de representación va a hacer que tenga una cantidad de diputados brutal. Entonces, ¿qué sistema de representación tenemos? ¿Cuál es el sistema de representación? Que con 1 de cada 3 personas que vayan a votar, o 45%, le va a dar el 60% de representación. La ley no. Vamos a ver. Es la ley electoral, efectivamente. La ley electoral. La ley electoral es una cosa importantísima. Porque la ley electoral dice qué pasa entre lo que, qué media, es la que interpreta entre lo que queremos y lo que luego resulta representado en las instituciones de eso que queremos. ¿Y qué pasa? Pues que produce unas distorsiones bestiales, unas distorsiones brutales. ¿Qué distorsiones? ¿Dónde está la distorsión? Dice alguien por ahí, la ley 2. No, la ley 2 no es el problema. La ley 2 es un problema menor. ¿Qué? El problema de la ley electoral es la circunscripción. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a explicar muy rápidamente para que lo entendan. La circunscripción donde nosotros vamos a votar es la provincia, dice la ley electoral. La circunscripción en España es la provincia. Es decir, todos los españoles votan en su provincia, a listas provinciales. Es decir, en Murcia, que es donde la región es una única provincia, votamos a la única lista. A la única, bueno, muchas listas, pero a la única circunscripción que es Murcia. En Valencia tienen 3, Alicante, Valencia y Castellón. En Andalucía tienen 8, cada región en función de sus provincias. Cada provincia tiene su circunscripción. Y en cada provincia las distintas listas concurren por el voto. ¿Y qué pasa? Pues hay un número de votos. ¿Cómo se distribuyen estos votos? Pues hay un mínimo de diputados asignados por provincia, que son 4 diputados por provincia, perdón, 2 diputados, que dice Gabriel, 2 diputados llevan 2 diputados por provincia, es decir, y el resto ya se escribe en función de la votación. Y luego funciona la ley 2 para repartir. La ley 2 dice que los cocientes se van dividiendo y el cociente más alto se queda con el diputado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues mira, ocurre que en una provincia pequeña, donde hay 3 diputados, y son 17 provincias pequeñas a lo mejor las que hay en España, los únicos que tienen opción a llevarse los diputados son los partidos que tienen más votos, lógicamente, claro, que son el PP y el PSOE, que prácticamente se reparten los votos de todas las provincias estas pequeñas. Y se reparte el voto así, 1 a 2, 2 a 1, en función si vota más a la derecha o más a la izquierda. ¿Y qué pasa con el resto de votos que se emiten en esa circunscripción? Supuesto que la democracia se funda en la igualdad de los votos de todos. Es decir, que mi voto va del mismo que el tuyo, el del rico, el del pobre, el de Madrid como el de Murcia, y el del hombre y la mujer, todos valen lo mismo. Esa es la democracia, ¿no? O es que los votos valen diferentes.
Hay unos votos que valen más y otros que valen menos. Entonces, ¿qué tipo de democracia es esta? Los votos valen lo mismo. Bueno, pues los votos no valen lo mismo. Es decir, si yo soy un votante de un partido pequeño, en cualquiera de estas circunscripciones pequeñas, mi voto va directamente a la papelera. Directamente a la papelera. Es decir, no tiene ninguna opción de ser representado. Porque la representación no se le llevan los partidos mayoritarios. Hay 5.000 votos para Izquierda Unida o para UPyD o para quien sea. Esos 5.000 votos no valen para nada. Porque el diputado último se lo ha llevado. El primero no sé quién, el segundo tal y el tercero cuál. Los demás votos no valen, no cuentan. No cuentan. Si sumamos los votos que no cuentan, es decir, que se quedan sin... no juegan, no juegan para tener representación. En todos los restos de todas las provincias son millones de ciudadanos que no tienen representación por el efecto distorsionador de la circunscripción provincial. Uno diría, bueno, pues esto es muy fácil de solucionar. Pongamos por caso. En otros países, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en otros países? En otros países lo que pasa es que hay, efectivamente, el sistema puede ser, por ejemplo, como el nuestro, pero luego tienen una circunscripción que llaman de restos. Entonces, los votos que no cuentan de este partido, con los votos que no cuentan de este, con los votos van todos a una misma bolsa, ¿no? Y entonces los de Izquierda Unida, pongamos por caso, cuentan los votos que no tienen representación de Murcia, con los de no sé dónde, con los de no sé dónde, y le salen no sé cuántos votos que tiene Izquierda Unida en todo el país, o UPyD, o ECUO, o quien sea, ¿no? Todos los votos, y dice, bueno, vamos a darle también diputados a esos votos. Y entonces, entre todos los restos, hay unos diputados restos que se les asignan a estos votos. De manera que todos tienen representación, más o menos, ¿no? Y esos restos suman. Con la ley española todos esos votos se pierden. ¿Y qué produce esto? Pues esta distorsión de la voluntad popular. Produce este efecto, que os voy a decir ahora mismo, para que lo veáis muy claramente, con los datos de las últimas elecciones y que no se van a diferenciar mucho de los datos que van a producir el domingo, las elecciones a las que vamos a votar. Mirad. En las últimas elecciones, el PSOE tuvo 11 millones de votos, poco más de 11 millones de votos. En el 2008, elecciones como estas, las últimas, 2008, el PSOE tuvo 11 millones de votos. Eso le reportaron 169 diputados en el Parlamento, en la Cámara de Diputados. El porcentaje de voto directo, es decir, aquellos ciudadanos que fueron a votar, de entre los que fueron a votar, porque supuesto los que no fueron a votar ya se quedaron sin jugar, los que hicieron voto nulo, los que hicieron tal, los que no, los que votaron, tuvo el 43% de voto popular y tuvo una representación que era el del 48% de los diputados de la Cámara. Es decir, que estaba primado exactamente en 5 puntos. Tenía 5 puntos más extra de diputados de los que realmente le tocaban. Si el sistema hubiera sido proporcional puro para todo el país, por ejemplo, pongamos una única circunscripción. Si toda España hubiera sido una única circunscripción, con una única lista de cada partido, hubiéramos votado todos igual. Lo he dicho, es la circunscripción recta, pero puede ser una única circunscripción, todos igual. Pues el PSOE estaba primado en 4,64. El PP estaba primado en un 3,6. Izquierda Unida estaba castigada en un menos 3,23. Es decir, Izquierda Unida tuvo 3,8% de los votos de los ciudadanos, 3,8% de los españoles votaron a Izquierda Unida. Y sus diputados representaban, en el total de los diputados, un 0,57. Es decir, habían perdido casi toda su representación. Lo mismo ocurría con UPyD y con otros partidos pequeños. En cambio, la circunscripción provincial hace que partidos que se presentan en una sola provincia, en pocas provincias, por ejemplo los nacionalistas, de los nacionalistas catalanes, los nacionalistas vascos, otros, que solo tienen votos en unas circunscripciones, todos esos votos pelean por un escaño en esa circunscripción, no se convierten en votos rectos porque solo se presentan allí. Y entonces, fijaros qué paradoja tan curiosa. Convergencia y Unión, es decir, los nacionalistas catalanes, los partidos de Mas y de Duranilleira, que lo vemos por televisión, bueno, pues ese partido tenía exactamente 774.000 votos. Esos 774.000 votos le produjeron 11 diputados. 774.000 votos, 11 diputados. Izquierda Unida tenía 963.000 votos, 2 diputados. ¿Esto qué es? ¿Esto qué está pasando aquí? ¿Cómo que 900.000 votos son 2 y 700.000 son 11? Pues sí, señores, esta es la ley electoral.
esta ley electoral, ¿qué ocurre? Esta ley electoral, que sabéis que es una ley orgánica, que para cambiarla hace falta sumar una mayoría parlamentaria muy amplia, es decir, que necesariamente tienen que estar de acuerdo los dos grandes partidos. Necesariamente tienen que estar de acuerdo los dos grandes partidos que tienen la mayor representación. Castiga al tercero, al cuarto y al siguiente a todos los castiga. E impide que cristalice una tercera fuerza que juegue entre las otras dos. Hace imposible esto. ¿Quién hace esa labor de equilibrio entre las fuerzas? Pues si no tienen mayoría suficiente, los nacionalistas. ¿Pero por qué los nacionalistas? Si ya hemos visto que no tienen más votos que los demás partidos. Pues por eso siempre veréis que los nacionalistas vascos, los catalanes, incluso los canarios, son los que pactan con el PSOE y el PP en cada momento y convierten en mayoría parlamentaria cuando no la tienen para conformar al gobierno. Porque la ley electoral que tenemos en España hace imposible que una tercera fuerza política pueda constituirse en un grupo suficientemente importante como para forzar a otras mayorías, condicionar a los demás partidos que no tengan mayoría a formar otra mayoría. Es decir, dicho directamente, es una ley electoral muy injusta que distorsiona la voluntad popular y que sobrerepresenta a unos y castiga a otros. Y que, por tanto, es un fraude desde el punto de vista de la representación de la voluntad del pueblo. Pero no va a ser cambiada. No preocuparos, no va a ser cambiada. Porque si en algo están de acuerdo los grandes partidos, eso que llamamos el bipartidismo, es en no tocar la ley electoral. Fijaos bien, ahora, por supuesto Rajoy no dice ninguno, porque a Rajoy ni se le ha ocurrido. Rajoy que va a pensar en que quiere cambiar ninguna ley electoral, ni se le ocurre. Eso le va de maravilla, además ahora que le va a dar una mayoría holgada. Pero claro, los que tienen más problemas con esto son los socialistas, que se supone que son más sensibles a estas cosas. Entonces, Rubalcaba, que está intentando hacer un discurso que se diferencie del gobierno del que es un miembro, lo que dice que el PSOE lleva en su programa revisar la ley electoral. Y dice, revisar la ley electoral, primero que tiene que ponerse de acuerdo con el partido mayoritario que no la quiere revisar, con lo cual ya lo puede llevar. Pero dice, para hacer listas abiertas como en el Senado, hacer listas abiertas. Es decir, que los ciudadanos, con la lista que le entrega el partido, la lista ya hecha, puede decir, poner este delante y este detrás. Pero no dice nada de tocar la proporcionalidad. Es decir, no dice nada de mover la circunscripción. Es decir, nos va a permitir que subamos a uno arriba, a no sé quién aquí en Murcia, pero no va a permitir que finalmente la distorsión que se introduce en la representación de la voluntad de la gente tenga efectos sobre la vida parlamentaria. Es decir, ¿qué democracia tenemos? ¿Qué democracia tenemos? Una democracia donde el poder político, el poder económico y el poder mediático están muy cerca, que son los grandes poderes que influyen sobre la gente. Estamos en un contexto donde llevamos 20 años haciendo políticas en favor de los que más tienen y castigando a los que menos tienen, indistintamente un partido y otro. Es decir, ahí están los datos, insisto, hay muchísimos datos para demostrar ello. Y además, un sistema político bloqueado. Es decir, donde no es posible que se pueda cambiar nada. Porque tendría que haber un auténtico terremoto político que hubiera millones y millones y millones de ciudadanos que dijeran, se ha terminado, señores. Y votaran todos a la tercera y a la cuarta fuerza política para que estas fuerzas a su vez llegaran, cambiaran la ley electoral y empezáramos de nuevo. Pero eso no va a pasar. ¿Todo esto qué provoca? Pues provoca un sistema bloqueado, cada vez más desacreditado, donde la gente se da cuenta que los políticos van a su bola y no a la bola de la gente. Esto está detrás de la indignación de los indignados del 15M. Estos dicen, los indignados, ¿qué dicen? Queremos una democracia real, no una democracia como esta. Queremos que haya bienestar para los ciudadanos, que se reparta la riqueza, quien tiene pague, quien no tiene tal, que necesita reciba. Es decir, se dice esto, por ejemplo, se dice esto, ¿no? Lo habéis oído decir a Rajoy, no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. No, lo que tiene que decir un político es que nadie puede vivir por debajo de sus necesidades. Esto es lo que tiene que decir un político a la gente, que va a garantizar que por debajo de sus necesidades la gente no puede vivir y no va a vivir. ¿Qué es este discurso de como si por encima de nuestras posibilidades? Bueno, digo, y además un sistema político bloqueado. Esta es un poco la descripción, así muy rápidamente, de los déficits más acusados de nuestro sistema político, de este que vamos a ir a votar, nos permite ir a votar el próximo día. Es decir, una democracia que no quiere contar con los ciudadanos, que estamos de más, que no es participativa, Hoy, con todas las posibilidades que están abriendo Internet, es decir, hoy y mañana más todavía que hoy, mucha gente puede intervenir, puede ser consultor, puede intervenir en decisiones de supranacional.
la comisión que se llama GRECO, que estudia la corrupción en los países, ha hecho ya 3 informes diciéndole a España que tiene que reformar sus mecanismos de financiación de los partidos para que sean transparentes, para que todo el mundo sepa de dónde viene el dinero que hay detrás de cada partido y por tanto quién se lo ha dado y quién puede condicionar a ese partido. Digo, ese es el privado, que no lo sabemos porque la ley no permite que sepamos, pero, y además que sabemos que hay mucha financiación ilegal de los partidos. Todos estos casos de la Gürtel y antes otros no son más que casos de financiación ilegal. Es decir, donde unos determinados señores que les hacen favores del poder, a cambio le pasan de financiación al partido. Es así. Y el partido lo utiliza pues, para prevalecer sobre otros partidos de la vida pública. Y la otra vía de financiación es la pública. El dinero que el Estado le pasa a los partidos. Pero ¿a quién le pasa? ¿Qué dinero le pasa a los partidos? Pues pasa dinero, a los partidos le va a dar dinero después del 20 de mayo, del 20 de noviembre, perdón, en función de los escaños y los votos. Entonces, si tienes escaños, te dan un dinero. Y por cada voto que tenga escaños, te dan dinero. Si no tienes escaños, no te dan nada. Y si tienes muchos votos, pero no has obtenido escaños, no vale. Es decir, es desigual. Es decir, el partido que no tenga representación tiene que pagarlo todo de su bolsillo. Encima de que es pequeño, tiene que pagarlo todo. Y el grande, que tiene financiación pública y privada, se le da más posibilidades. Y además, en el uso de los medios públicos se utiliza el principio de espacio según la representación que ya tienes. Vamos a ver, si lo que estamos hablando es de la representación que vamos a tener, no la que ya tengo. Vamos a tener la que ya tengo ahora. Lo normal sería que todos jugáramos en pie de igualdad. Que todos empezaran a jugar a muy, y los ciudadanos dijeran entonces quién es más o menos. Pero, ¿cómo le das el triple o 4 veces el tiempo a uno y a otro le dejas apenas que pueda salir? ¿No? Pues esto no es igualdad para las opciones, que los ciudadanos no tienen las mismas oportunidades de conocer lo que concurren a las elecciones. Entonces, todo esto, y voy concluyendo, todo esto es el modelo político y los efectos sociales, primero electorales y luego sociales, que tiene sobre nuestro país. Y esto es lo que produce ese divorcio cada vez mayor entre la España oficial y la España real. Es esto lo que lleva a que los ciudadanos en las encuestas esas digan que la clase política es un tercer problema. Identifiquen ya después del paro y los problemas económicos a los políticos como uno de sus problemas más importantes. Y esto es un problema de lo que llamamos calidad de la democracia. Es decir, que nuestro país tiene una baja calidad de democracia. Y este es un asunto que tiene que ver con la corrupción y con todas las cosas que paradójicamente no se habla. Se habla ¿habéis oído los partidos? Yo me puse a mirar ahí a Rajoy y a Rubalcaba. Digo, hablarán de calidad democrática, hablarán de tu corrupción. Una palabra, no les interesa eso. Hablarán a otra bola. Es decir, esto es. Y luego, detrás de esto, ¿qué hay? Pues el tipo de política, lógicamente. Y entonces esto ya tiene que ver con el tipo de respuesta a la crisis. Ya os he anunciado, lamentablemente, que vienen tiempos muy feos, que nos van a aplicar una terapia durísima, que preparémonos todos los que dependemos del Estado en alguna medida, directa o indirectamente, porque van contra nosotros. Y van contra nosotros además por una sencilla razón. Porque la democracia está devaluada como sistema de representación de la voluntad popular, de esta manera, añadida a todas las que ya he dicho. La soberanía reside en los estados, la soberanía popular, la que conformamos nosotros, lo que quieren los españoles, que haga España, que represente España. Entonces, está dentro de las fronteras de España, es decir, la soberanía popular es nacional, son los estados-nación, España, Francia, Italia, Alemania o Suecia. Pero hoy la capacidad de decisión es supranacional, es decir, quien toma decisiones por nosotros no son los gobiernos cada vez deciden menos, no tienen. Hay un filósofo que se ha llamado esto el ascenso de la insignificancia, y cada vez deciden menos, y hay muchos filósofos y muchos pensadores y mucha gente que ha escrito sobre esto, podría decir horas hablando de este asunto, no merece la pena. Es decir, los estados cada vez deciden menos. ¿Y quién decide entonces? Organismos no democráticos, espacios no democráticos, centros de poder no democráticos. ¿Quién está controlando en este momento qué ocurre? ¿Quién está tutelando qué pasa en Grecia, en Portugal, en Irlanda, en los países intervenidos, ahora ya en Italia? ¿Quién está controlando? Una cosa que oiréis que se llama la troika. Oiréis decir una palabra extraña. La troika está controlando lo que ocurre en Grecia, en Portugal, en España, en cierto modo en Italia. ¿Quién es la troika? La troika la componen tres, lo llama troika.
La componen tres patas, que son la Comisión Europea, que no está elegida por los ciudadanos, sino que está elegida por los gobiernos. El Banco Central Europeo, que es un banco, que es un banco autónomo, que es realmente un lobby de los banqueros, y esto lo puedo demostrar con datos si tenéis algún interés, que es eso del Banco Central Europeo, que ahora acaba de cambiar de presidente, luego Trichet, y ha entrado el Mario Draghi y otro. Todos estos, ¿quiénes son? Si miráis quiénes son, enseguida vais a ver quiénes son y a quiénes son sus amigos, y qué trayectoria llevan, dónde han estado. Bien, y la tercera pata es el FMI, el famoso FMI, Fondo Monetario Internacional, que esto es otra institución que se creó hace bastantes años, donde los estados no están, se supone que está conformada por muchos estados, ¿no? Pero los estados no tienen la misma representación, sino tienen una representación ponderada. Es decir, Estados Unidos tiene mucha parte del FMI y los grandes países tienen una web, son los que controlan el FMI, las grandes potencias capitalistas. Pero el FMI no es, como decía, el Banco Central Europeo. Es un organismo que, digamos, está capturado por los intereses de la finanza, y la Comisión Europea no la hemos elegido los ciudadanos europeos porque hay un déficit democrático en las instituciones europeas muy fuerte. Pero estos que no nos representan, es más, que trabajan para intereses de otros, son los que están interviniendo en las economías nacionales, por encima de los gobiernos, elegidos por la gente. Es decir, esto es que la democracia se está quedando sin espacio. Son centros de poder no democráticos. Están cada vez tomando más decisiones por los gobiernos legítimos. Centros de poder ilegítimos. Están tomando decisiones en nombre de la gente, sin consultar a la gente y sin tener el consenso de la gente. Y lo hacen con descaro. Lo hacen con descaro. Es decir, imponen de una manera bestial. Tengo aquí, por ejemplo, la carta que mandó el Banco Central Europeo al gobierno de Italia. Es la misma carta, se la mandaron a Zapatero. ¿La diferencia cuál es? Que la carta del Banco Central Italia nos ha hecho pública, la de Zapatero no la conocemos. Pero podemos leer entre las clases populares el 99% que dicen los indignados americanos que están en Wall Street, ocupando Wall Street. Somos el 99%. Ya, pero el 1% es el que manda. Esto es lo que hay, señores. Entonces, en fin, quería deciros, todo esto tiene que ver con la calidad de la democracia y no podemos renunciar, no podemos darnos por vencidos, resignarnos a que esto no tiene arreglo. Esto tiene que tener arreglo. Necesitamos cambiar muchas cosas. Necesitamos gobiernos en Europa, y gobiernos en España, y gobiernos en la región de Murcia, y gobiernos en el Ayuntamiento, y gobiernos en todos los niveles, que defiendan los intereses de la mayoría, que hagan sociedades más justas, que extiendan los derechos sociales. Porque podemos, hay riqueza suficiente para que todos vivamos bien. Ya escribió en los años 60 Jaime Marcuse, un teórico de la izquierda de aquellos años, un libro que se llamaba El final de la utopía. Lo que decía que el libro de Marcuse no era más que esto. En el mundo hay suficiente riqueza, suficiente materias primas, suficiente medios, para que todos podamos subsistir bien. Todos podamos subsistir bien. Pero hemos creado un modelo de reparto y de gestión de esa riqueza que dice otra persona, en este caso Jean Ziegler, que es un asesor de Naciones Unidas y que está en el programa de la FAO y del programa de desarrollo, un sistema caníbal. ¿Qué es un sistema caníbal? Él dice, Ziegler dice, cada niño que muere en el mundo de hambre es asesinado. Es asesinado. Es decir, no muere de hambre, muere matado por un sistema que produce todo este dolor social, incluso muerte. Voy a hacer solo un último dato para que ya me haya callado. Pero luego vaya a lo que va. El último dato es qué va a suponer, por ejemplo, qué puede suponer simplemente los recortes, por ejemplo, en salud. Los recortes en salud. ¿Qué puede suponer los recortes en salud? Voy a buscar el papelito que lo tengo por aquí y voy a deciros algunas de las cosas que va a suponer los recortes en salud. Si no me lo he extraviado, he perdido. Esto es el problema de tener demasiado papel. Como hoy. Sí. Bueno, mira, no lo tengo, pero es igual. Vale, pero lo he dejado en otros papeles que no me traen. ¿Qué es lo que dice ese artículo? Un artículo que os recomendaría mucho que leyerais. Pues ese artículo es, simplemente, estudia, porque eso está ya estudiado. Aquí está, míralo. El artículo se llama ¿A cuántas personas matarán los políticos con sus recortes?
Entonces dice que cualquier recorte en el dinero de los servicios públicos de salud inmediatamente tiene efectos sobre la población. Es decir, no son neutrales. El otro día vimos, ayer o anteayer, esa señora que había muerto con un aneurisma después de dar vueltas por la sanidad catalana, no sé cuántas horas. Y sale el jefe del hospital, del Vall d'Hebron, no sé qué, y dice que es que la máquina estaba rota. ¿Cómo que la máquina estaba rota? Del médico, que ahora ya podía ir a los médicos, revista. Hay una relación directa entre mortandad y gasto público social. Directa. Por término medio se calcula que una disminución de $100 per cápita del gasto público social repercute en un aumento de 0,80 de la mortalidad, a producir un deterioro de la sanidad pública tanto a nivel de prevención como detección y atención a los enfermos. Es decir, y aquí hay muchísimos más datos, podría leerlos, pero que no merece la pena ahora pararme a mirarlo. Es decir, que lo pone en relación con los recortes que ya están producidos en Cataluña, que ya sabéis que han cerrado quirófanos,